Buenas noches, bienvenidos sean a nuestros miércoles de los temas sobre el espectro autista. Como siempre me va a acompañar hoy la licenciada Leanis Torres y hoy vamos a conversar de un tema que en estos días se está volviendo un poco tendencia, que es el tema de los diagnósticos. Hablar un poco de cuál es la diferencia de cuando una persona logra recibir su diagnóstico en la niñez temprana a cuando pasa toda la niñez, la adolescencia, llega adulto y logra ser diagnosticado. También un poco compararlo con los diferentes trastornos de la personalidad, porque también he notado últimamente y con mucha preocupación que obviamente la tecnología es muy buena para muchas cosas, pero también ese exceso de información que tenemos, a la que tenemos acceso, hace que muchas veces también tengamos la oportunidad de tener a nuestro alcance el uso de ciertos test para hacer diagnósticos. Muy bien. Y sí, pues bien, eso le puede permitir a uno una primera impresión. El problema es cuando la gente sencillamente se queda con esa impresión diagnóstica, que además es muy cualitativa, es muy subjetiva, y no acude pues con un profesional de la salud para poder hacer un estudio profundo y realmente darle peso y credibilidad a eso, o afinarlo para ver realmente hacia dónde apuntan esos síntomas. Muy bien, entonces vemos mucha gente por allí que de repente se dice estar dentro del espectro, pero que cuando tú ves su comportamiento te habla pues de otra cosa. Entonces es muy importante pues hacer todas esas diferencias y hablar un poquito de eso, también las diferencias que se pueden ver de varones a hembras, también es una cosa importante de hablarla. Y pues como siempre, como les dije, pues Leanis también me va a acompañar con lo que ha sido su experiencia personal y la mía pues en la parte clínica, para que conversemos de este tema. Creo que ya la tenemos por acá, así que vamos a darle el paso. Entonces vamos a esperar un momento que ella ya se pueda conectar para que conversemos sobre este tema. Muchísimas gracias a todas las personas que se vayan uniendo a nuestra transmisión. Hola, Ámbar. Buenas noches, Leanis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ámbar? Buenas noches. Bien. Te escucho un poquito lejos. ¿Sí? Sí. A ver, déjame ver. No sé si será cuestión de que le subas un poquito de volumen a tu teléfono. Tiene todo el volumen. Déjame poner los audífonos, a ver. Que tú sabes que cuando uno va para viejo ya no escucha igual. ¡Ay, chama! Sí. Bueno, pero es que la que se está diciendo vieja soy yo. No te sientas aludida. Si A ver, una vamos a ver. Buenas Me noches, dices. Marley. Gracias por estar acá la noche de hoy. Yo no me voy a poner los audífonos. A ver, me dices. Esos benditos audífonos míos están ¿Me como medio escuchas? malos y siempre es un rollo. ¿Y ahora? Siempre es un rollo porque yo te escucho bajito, pero te alcanzo a escuchar. Es que estoy un poquito medio ronquita, pero dime. Nada, ni un poquito mejoró. Háblame a ver. A ver, hola, buenas noches. Buenas noches para ti, buenas noches Acércate al micrófono un momento. Margeri. A ver, ¿y ahora? ¿Tampoco? Te escucho un poquito mejor. Bueno, dice Margeri que nos escucha bien a las dos. Eso es lo importante. Si Ok. Bueno, mientras ellas nos escuchen, chévere, no hay problema. Buenas noches, Margeri, bienvenida. Bienvenida a la actividad de esta noche. Gracias por la invitación, Ámbar. Un tema de mucho interés. Como bien lo dijiste, hoy en día debemos estar muy atentos a este tipo de temas, ¿no? Que pueden crear controversias, puede crear situaciones en muchas personas, ¿no? Y es sumamente importante conocer cuáles son esos criterios, ¿ok? Que según los diferentes manuales se deben considerar para emitir un diagnóstico. ¿Y quiénes son las personas calificadas para emitir un diagnóstico? ¿Ok? Yo, con toda la experiencia que puedo tener desde mi área, que es el área educativa, yo no puedo dar un diagnóstico, ¿ok? Por mucha experiencia que tenga, porque eso corresponde al área o al campo clínico, ¿ok?
Otra cosa muy importante, Ámbar, es que siempre nos concentramos mucho más en la infancia que en la adultez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando se llega a adultos sin un diagnóstico? Que como los niños nos concentramos únicamente en lo cognitivo, específicamente en lo académico, y en que no presente conductas disruptivas, el típico niño no se porta bien y él hace todas sus tareas, hay conductas que pasan desapercibidas hasta que llega a una etapa de la adolescencia donde la misma persona comienza a hacerse una serie de preguntas y ver de por qué, a pesar de que mis compañeros tienen mi edad, yo no termino de encajar, qué está pasando en mí. Entonces, allí es donde comienzan a presentarse una serie de conductas o de comportamientos en nuestros muchachos, donde podemos encontrar la deserción escolar, depresiones, un cúmulo de situaciones que se pueden presentar porque nos concentramos en que lea, escribe, realice operaciones numéricas y se porte bien. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que tú eres la persona más indicada para abrir el tema en cuanto a los criterios diagnósticos, los manuales que se pueden utilizar porque tú eres la parte clínica de este equipo. Entonces, Claro. obviamente te voy a apoyar con mi experiencia pedagógica, y lo que he vivido con mis muchachos de las diferentes edades y los acompañamientos que hemos hecho hasta las edades adultas, de quienes han recibido el diagnóstico y de quienes en un momento, papás que reciben un diagnóstico de sus niños, dicen, ah, wow, yo también hice todo eso, yo también presenté todo eso. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy, que de verdad que es, como todos, sumamente importante, pero lo importante de todo esto es, bueno, que las personas, las mamitas, todos estén al tanto de qué manera nosotros debemos elaborar un diagnóstico. Y como bien lo dijiste tú, la tecnología es muy buena para muchas cosas, pero tampoco voy a concentrarme en un test que yo bajé de internet para hacerme un autodiagnóstico, porque tampoco es el deber ser. Sí, ¿Okay? Entonces, bueno. eso es muy cierto. Por favor, les agradezco si me empiezan a escuchar mal, enseguida me lo hagan saber. Sí, yo creo que eso que dice Alianis es muy importante y es lo que sucede mucho, sobre todo con las personas que tienen autismos de alto funcionamiento o lo que se conocía como Asperger, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Si yo en las primeras etapas resulta que a mí no me da ninguna queja del colegio, es un niño que está cumpliendo todas las expectativas académicas, no es un niño problema, entre comillas, lo que implicaría que tenga pues una serie de conductas disruptivas, pues entonces esto pasa desapercibido. Simplemente lo vemos como que, ah, bueno, es que él es retraído, es que él es tímido, bueno, yo también era así, o su papá era así, y así dejamos pasar la situación. Y como muy bien lo acaba de explicar Aliani, pues estas son personas que tal vez cuando llegue la adolescencia, que como todo ser humano va a tener una serie de cambios hormonales que allí sí, muy probablemente se comienza a manifestar, obviamente por las características que vamos a hablar de que posee este grupo. Entonces allí sí se comienza a ver una serie de conductas que parecen como extravagantes, fuera de la norma, desafiantes, tienden muchas veces a confundir el diagnóstico y darles ese diagnóstico Que de se profesional de escucha salud. muy bajito, Ámbar. Ámbar, quítate tus audífonos. Dicen que se Es que escucha bajito. me escucho los audífonos, no te... Es que ese es el tema. Yo te escucho bien y yo te escucho Ah, perfecto. no, pero ahora sí te escucho bien. Ok, Ahora te te escucho escucho más fuerte. perfecto. Ok, y yo te escucho perfecto. Parece que fue al principio de la transmisión. Ahora yo sí te Ok, escucho bien, pero es que al principio te ok, escuchaba muy bajito. chévere, quédate Entonces, así. bueno, entonces, ¿qué sucede? Que estas personas pues llegan adultos, muy bien, y siempre se sienten fuera de lugar, le hicieron bullying, se sienten extraños, se sienten que son los raros, porque la gente, o sea, su grupo par, así se lo hace sentir. Y por Ujú, supuesto, eso va generando conflictos a nivel de la autoimagen, de la personalidad. En la misma casa, pues también se le cuestionan mucho los comportamientos. Y todo hace que cuando tú llegues adulto, por supuesto, eso ya ha mellado tu autoestima, tu personalidad, muchas cosas. ¿Y qué ujú. sucede? Por ejemplo, en mi experiencia, las personas que yo he recibido, que se han acercado a mí, porque me dicen, bueno, o sea, doctora, yo veo los
videos, veo todo y de verdad me siento muy identificado todo eso. Entonces, ¿cuál es el canal? Fíjense. O personas que como yo les describía, de repente un día le dio por hacer un test y resulta que todo le arrojó hacia allá. ¿Qué es lo correcto en ese caso? Primero, asistir con un neuropsicólogo, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos una impresión diagnóstica hecha bajo todos los parámetros que tienen que hacerse. Luego de allí, muy probablemente, pues, remitir ese caso con neurología y con psiquiatría, porque son dos especialidades que, si bien las manejamos y forman parte de ese equipo interdisciplinario, cuando hacemos el diagnóstico en los primeros años, eso no quiere decir que cuando uno es un adulto queda exento de ese proceso. Muy al contrario, porque viene el proceso de las comorbilidades, ¿ok? Una cosa es que la persona esté dentro del espectro autista y otra cosa son las comorbilidades que puede desarrollar. Alianis acaba de nombrar una de las más comunes, depresión. Otra de las que se pueden presentar, trastornos obsesivos compulsivos. Otra que se puede presentar, trastorno límite de la personalidad. Y si nosotros revisamos, ahorita más o menos se los voy a explicar, los criterios diagnósticos para Asperger, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno borderline de la personalidad, hay rasgos que se pueden asemejarse, muy bien, pero que se presentan bajo condiciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa si resulta que yo de repente lo que tengo es un trastorno obsesivo compulsivo, me hago un test para ver si tengo Asperger y resulta que yo siento que coincido en esas características y me quedo simplemente con una información donde yo me autodiagnostiqué, ¿ya? Y entonces, desafortunadamente, eso está pasando cada día como una tendencia, ¿ya? Porque parece increíble, o sea, en la vida todos son tendencias, como el tema del autismo en estas últimas décadas, pues se ha desarrollado tanto a nivel científico, se ha desarrollado tanto a través pues, del empoderamiento que han hecho las propias familias, pues de todo el conocimiento. Entonces, ahora es como un tema muy central, algo de lo que la gente, así tenga muy poca información del tema y tú utilizas la palabra autismo, es rara que hoy en día alguien te diga qué es eso. La gente, aunque sea un vago concepto, tiene de qué es la situación. Entonces uno nota con mucha preocupación eso, que la gente se empieza alegremente a dar el diagnóstico y en base a eso se siente con propiedad de estar diciendo y estar opinando, y quien se autodiagnostica y tiene un mal diagnóstico, por supuesto, tiene un mal pronóstico. Muy bien. Entonces, por eso inclusive es que en la primera infancia, cuando nosotros vamos a hacer esa evaluación, que esa evaluación se hace bajo los criterios diagnósticos del Manual de los Trastornos Mentales, que ya está en su edición número 5, y por el CIE-10, que es otro manual también de la ya guía va mental. para el 11. Ya va para el 11, además. En enero ¿Por qué usamos eso? Eso no es por moda ni por cliché, es porque esos son criterios universales, o sea, no importa en qué lugar del mundo estemos, esos son los criterios bajo los cuales se manejan estas condiciones. Igual como existe para todas las condiciones de salud. Tienen que haber unos criterios universales que no importa en qué lugar del mundo estemos, nos permitan generar diagnósticos. Por eso ese es el tema. Muy bien, entonces para que revisemos rápidamente, bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para autismo? Tiene que ver deficiencias persistentes en el tema de la comunicación y la interacción social. Tenemos que tener ausencia de juego simbólico, vamos a tener patrones restrictivos, rigidez, baja tolerancia a la frustración, intereses que evidentemente solamente competen a la persona. Y dentro de ese marco, entendemos de que hablamos de que es un espectro, y de hecho esta semana yo hice una publicación de eso, porque cada persona tiene características particulares, y yo se las describía en esa publicación. Mientras Matías pertenece al grupo de los hiperformales, es decir, Matías jamás se sale de la norma, Matías es el niño súper correcto, él todo lo tiene que hacer bien, él no entiende de medias tintas, de que vamos a improvisar en el camino. Gabriel es completamente informal, impulsivo, te hace quedar mal delante de la gente, si él quiere algo no le importa invadirte el espacio, te conozca o no te conozca, ¿ya? Entonces fíjense que a pesar de que ellos, los dos, cumplen todos los criterios, cada uno desarrolla características diferentes y personalidades diferentes, porque toda persona tiene una personalidad. Y cuando uno va a hacer los diagnósticos, genera algo que se llama diagnóstico diferencial, que es todo ese proceso, por ejemplo, que hace el neuropediatra
porque es el tema de que se mandan a hacer pruebas de audiometría, se hacen pruebas metabólicas, se hace electroencefalograma, porque necesitamos descartar de que evidentemente toda esta sintomatología que se está presentando en un momento determinado no sea realmente, tenga otras causas y pertenezcan a otra condición, o que este niño bien tenga la condición del autismo, pero tenga una comorbilidad. Por ejemplo, el caso que tiene Gabriel. Gabriel tiene un autismo grado 2, o sea, un autismo moderado, y adicional tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, fíjense cuántas cosas implica el hecho de poder hacer bien ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque a partir de ese diagnóstico, pues va a venir el plan de tratamiento. Es el punto allí. Entonces, eso es una cosa bien importante y bien interesante, y de hecho, cuando se hacen las evaluaciones para los adultos, de esa evaluación, lo ideal es que inclusive uno tenga contacto con la mamá de esta persona, porque hay una serie de información que también se recaba de la infancia. O sea, no es simplemente, bueno, vamos a ver tú ahorita en esta etapa de la vida cómo te comportas. No, necesitamos ir a lo que se llama la anamnesis, que son todos los antecedentes de la primera infancia y familiares, además, para poder también darnos cuenta de qué cosas de estas sucedían en la niñez. Y ahí se ven. Claro. Y la anamnesis te ayuda, y de hecho es uno de los de las cosas que nos dice el DSM-5 también, ¿verdad? Que para terminar de aclarar ese diagnóstico debemos conocer esos antecedentes del niño antes, o sea, esos padres, cómo fueron esos padres, antes de la gestación, cómo fue la gestación, cómo fue el parto y cómo fue el desarrollo evolutivo del niño durante la infancia hasta el momento actual. ¿Por qué? Porque el desarrollo evolutivo lleva a ver, ayúdame aquí. Hay un continuo, ¿ok? Y es común que en nuestros niños se salten etapas en ese continuo. Entonces, conocer eso disfásico, lo que llamamos también el desarrollo disfásico, el niño no gateó, el niño de una vez caminó y corrió. No, el niño no balbuceó, el niño no emitió palabras sueltas, él dice frases, canta. ¿Ok? Pero también pueden haber las detenciones. Hacía y lo dejó de hacer. Esa es la actualidad. Entonces, claro, hay síntomas que deben estar presentes durante también, ¿ok? Un tiempo. Y ya todos sabemos que el autismo es para toda la vida, que nuestros chamos logran adquirir nuevas habilidades, logran disminuir ciertas conductas que los hacen más funcionales, ¿ok? Que les va a permitir una mejor interacción y un mejor funcionamiento en las diferentes áreas. Ahora, Ámbar, cuando estábamos hablando, es algo que siempre me hace mucho ruido, y tú de igual manera lo nombraste, seguimos hablando de Asperger. Cuando ya DSM-5, CIE, 11 ahora, ok, definitivamente hablamos de trastorno del espectro autista. Exacto. Eso es correcto. Lo que pasa es que desaparecen, ajá. Claro, lo que pasa es que los ubica en el 1. Dentro. En el 1, pero igualitos son todos TEA. Entonces a veces decirle al papá Asperger es como que, o sea, dentro de todo tengo la lotería, ¿ok? Y fíjate, y sucede mucho en los procesos de inclusión. Cuando tú vas con un diagnóstico 2, grado 2 o 3, la escuela muy poca apertura te da. Pero si tú vas con un diagnóstico de Asperger, véngase para acá, papito. Cuando de igual manera en el Asperger nuestros chicos presentan esas dificultades a nivel de las interacciones, de la integración sensorial, de igual manera, por eso ese espectro nos toca a todos. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor el coeficiente intelectual, porque no hay una discapacidad intelectual, en fin. Pero es así, a nivel... No, tienes razón, eso tienes tú completamente la razón, Alianis, y es así. Lo que pasa es que como es un término todavía muy arraigado y genera muchas susceptibilidades, por lo mismo que tú acabas de decir, que la gente se aferra a eso porque entonces, no, porque todo el mundo considera que entonces la gente que tiene Asperger tiene un coeficiente intelectual por encima del promedio, son genios, muchos tienen síndrome de Savant, que es un síndrome que tiene que ver con el tema de la genialidad. Entonces, chévere, qué bien. O sea, lo uso simplemente porque también es difícil, entiendo que para una persona que hace X cantidad de años le dijeron, tengo ese diagnóstico, por sus mismas características dentro de su condición,
cambiarle ese nombre le es complejo, ¿ya? Ese es el tema, pero sí, muy válida hacer esa aclaratoria, porque es cierto, porque así bien lo dice el criterio del DSM-5, que esto, el autismo, en los criterios de los tomos anteriores, formaba parte de los trastornos del neurodesarrollo. Ahora forma parte de una categoría aparte, única, que se llama trastorno espectro autista. Y dentro del trastorno espectro autista existen 4 condiciones, lo que estamos hablando: el autismo, el trastorno del neurodesarrollo, el síndrome frágil, y me falta uno. No recuerdo ahorita cuál es. Pero me falta uno porque son 4. Pero lo cierto del asunto es que sí, pues, más allá pues, del nombre que le queramos colocar, claro, es bien importante que tengamos muy claro, pues, bien cuáles son estas diferencias, porque bien lo dice Jenny. En el Asperger también se van a presentar esas características que quedan como veladas, que son muy bien disimuladas, porque estamos hablando de una persona con la capacidad de consolidar conocimiento, ¿okay? De consolidar conocimiento, de tener cierto desarrollo de funciones ejecutivas, y por supuesto eso pasa desapercibido en un primer momento, pero cuando empezamos a notar esa gran dificultad para comprender el lenguaje de la gestualidad, comprender sentimientos, vemos que estas personas de alto funcionamiento tienen una particularidad también, que es un pensamiento como hiperrealista, que es lo que nosotros llamamos esto de tomar todo tan literal, muy bien, y no poder salirse de ese punto, y que el moverse en el más mínimo de romper el esquema genera crisis, y que por supuesto todo esto hace entonces que esta persona sea muy ridiculizada. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que me comentaba que él tuvo durante mucho tiempo un interés muy restringido con respecto a la Biblia. Muy bien. Entonces él, frente a todo, la sensación que tenía era que tenía que orar y se presignaba constantemente. Entonces en el colegio le decían, ah, ya viene el hermano fulanito, ¿ya? O sea, como que haciéndole bullying de que es que él estaba obsesionado con el tema de la religión. Y él dice que sí, que efectivamente durante mucho tiempo fue así, y esos intereses fueron cambiando. Pero esta persona no fue diagnosticada sino hasta los 21 años de edad. Y él mismo buscó ese diagnóstico porque pasaba eso, o sea, él se sentía diferente, él se sentía que no encajaba, que ni siquiera con su propia familia, con sus propios hermanos, que con todo y que lo aman y lo quieren muchísimo, él sentía que más allá de sus intereses restringidos, él no podía hablar con nadie. Él mismo se aburría y se tenía que ir de ahí. Que esta persona inclusive trabajó en estudiar mucho el tema de la teoría de la mente, o sea, se tuvo que entrenar para poder comprender el tema de la semántica y de todo lo que implica la comunicación. Claro. Cosa que él decía, eso no puede ser normal. Yo no veo que las otras personas tengan que hacer esos esfuerzos ni tengan que lanzarse todo un proceso lógico científico para poder comprender cosas sencillas. Muy bien. Y entonces lo interesante allí es lo que sucede con la persona cuando llega a ese punto. Alianza tiene una experiencia bien interesante que ahorita nos la va a contar con respecto a eso, yo sé que sí, pero también es importante entender que una persona cuando llega a este diagnóstico, eso también genera un gran conflicto, se genera confusión, es un proceso de duelo, muy bien, porque siento que tal vez le pasa lo mismo que a uno le pasa como papá, ¿no? Que por un lado, bueno, ya yo me siento aliviado porque ya yo sé el nombre y el apellido de lo que tiene mi hijo, claro. Pero tener que confirmar eso también es muy duro, y más cuando se llega adulto, porque entonces yo me imagino que allí cuando tú empiezas a hacer la memoria y cuenta de toda tu vida, hay muchos procesos donde vas a sentir que contigo fueron injustos, que no te apoyaron, que te dejaron solo, que había cosas que no te tenían que haber sucedido, que si te las hubiesen explicado en el momento. Entonces, eso es una vivencia muy dura, y lo he visto en los pacientes que yo he tenido. O sea, yo no he visto a nadie que cuando uno habla ya de ese proceso del manejo de aceptar la situación, se lo tome con felicidad, ¿ya? Claro. Hay un tema que también, como digo, ¿no? O sea, es el tema ya de, esto te permite tener autoconocimiento, autoaceptación, darte cuenta que forma parte de tu identidad, y que el hecho de que tú tengas un procesamiento y una comprensión diferente del mundo no te hace extraño, te hace diferente y te hace único, realmente como somos todos, y que dentro de eso, como todas las personas, porque todos, nadie escapa de este proceso, es el tema de afianzarte en tu potencialidad. Así. Nadie lo hace. Siempre nos concentramos más en las debilidades, en lo que me cuesta.
pero muy poco nos concentramos en lo positivo y en las fortalezas que realmente tenemos todos. Experiencias, muchas, Ámbar, que podemos tomarlas como hasta cierto punto evidencias de poder explicar situaciones que se nos pueden estar presentando hoy en día en las redes, ¿no? Y poder quizás no cuestionar, sino explicar cuál es la realidad palpable, lo que hemos observado, lo que hemos vivido con nuestra población, que es bastante variada, de diferentes edades, de diferentes diagnósticos, y eso nos permite a nosotros hacer una estadística de la condición desde la infancia hasta la adultez y, como te dije, hasta los acompañamientos que le hacemos. Okay, tú ves que nuestros muchachos desde los 5 años los estamos acompañando, llegan a la universidad y llegan a incluirse en el campo laboral, pero de igual manera tú ves que hay algo a nivel emocional, básicamente en los aspectos socioemocionales y comunicativos, donde siempre hay algo que no va a pasar desapercibido en ese entonces. ¿Ok? Cuando hablabas de los intereses restrictos, que es lo que hace que nuestros niños se vuelvan expertos en un tema, no es que nació genio en ese tema, es que se hizo genio de tanto estudiar ese tema que le interesaba, que era su único interés. Y se colocaba en esa computadora y investigaba, y cada vez que iba a hacer algo, en vez de jugar, se especializó en ese tema. No nació desde el vientre siendo experto en el tema, ¿ok? Correcto. Casos, también, Ámbar, no sé si estarás de acuerdo o has presenciado, en el caso de la niña, TEA, dependiendo del grado, casi siempre es mucho más notable que en el varón. Es mi experiencia. No solamente en la parte fenotípica también, o en las comorbilidades que puedan haber asociados al diagnóstico. Es lo que yo he tenido en mi experiencia con las niñas, jóvenes y adultos TEA. ¿Ok? Y que incluso llegan a la adultez y pueden hacer el intento de tener una familia, concebir hijos, ¿ok? Y ves que esa parte emocional es muy evidente, ¿ok? Por mucho que la mujer en ocasiones trata de camuflajear la condición, siempre hay algo que la delata, ¿ok? Y en el caso de las niñas que tienen un diagnóstico 2 a 3, es muy evidente y siempre hay una comorbilidad asociada. No sé, es mi experiencia, no sé tú. Sí, también he tenido esas vivencias. Es así tal cual. E inclusive en las niñas que tienen autismo de alto funcionamiento, pues claro, bien, tal vez fenotípicamente no notamos algún cambio importante, pero sí a nivel conductual vemos que sobre todo el tema de la impulsividad es un tema desatadísimo. Entonces es una cosa como particular porque al mismo tiempo, o sea, es tanto como ese nivel, como esos niveles de ansiedad, porque para que ya no sea la palabra apropiada para eso, de ansiedad y de impulsividad, que entonces son muy capaces, muy diestras en la parte académica, pero no vemos el tema de que se logran regular dentro del proceso. Muy probablemente cuando lleguen a la adolescencia haya proceso de depresión. Y cuando llegan a ser adultos, estas son adultas bien particulares, bien en estos temas donde, pues obviamente el tema de interactuar para las relaciones interpersonales es bien complejo, pero también toman como un carácter excéntrico, es lo que yo he notado. Entonces tienen unos gustos restrictos que de repente vienen de la propia infancia y eso hace también como más complejo el cuadro, porque entonces la gente no entiende que por qué, a ver, por ejemplo, yo tenía una paciente que es arquitecto y le encanta coleccionar marcadores. Todo lo que sea marcadores, bolígrafos, entonces los tiene pues por supuesto en todos los diseños habidos por haber, pero ella no gasta nada. Simplemente ella lo que quiere es comprarlos y tenerlos allí. Pero lo que tiene es como si tuviera un museo de todo eso. Entonces, en su casa es muy criticada por eso, porque ella exige que se le compre ese tipo de materiales, pero no son para usarlos. Simplemente a ella le gusta verlos allí, por brindar un ejemplo simplemente, ¿no? O el tema de que de repente puede ser que tengan un muy buen amigo, pero no siempre están del ánimo para tratar con el amigo. Claro.
eso puede pasar. Ya, entonces, bueno, ya ahí va en función de las particularidades de cada quien. Actualmente yo tengo una paciente que ella inclusive vive con el novio, que el novio no está dentro del espectro. Ella pues quiso hacerse la evaluación pues porque ya realmente notaba pues muchos rasgos y ha sido todo un proceso porque ¿qué estamos trabajando? Haciendo un entrenamiento de todo lo que implica la convivencia con una persona. Claro, Y que claro. esta persona a su vez tenga la capacidad en función del amor que le tiene de entrenarse también para comprender cuáles son los límites que hay que establecer, cuál es el estilo de comunicación, porque tienes que respetar los espacios, esos intereses restringidos, que hay cosas que las vas a poder hacer, pero que desafortunadamente con ella no la vas a poder hacer, pero ella tampoco Así está es, negada a que tú lo hagas. así es. De que de repente el día X no le gusta que vaya la suegra, y no es porque a ella le caiga mal la suegra, es porque dentro de su estructura, porque además le toca hacer el teletrabajo, el hecho de que haya alguien en la casa, así sea la misma pareja, eso le genera conflicto y no le permite concentrarse para su trabajo y le produce un profundo malestar. Muy bien, entonces fíjate cuántas aristas tiene la situación, que no es tan sencillo como que, bueno, ya diagnosticamos y tira para adelante su vida, sino que es comenzar a entender qué es lo que me pasa y que todo el entorno pueda comprenderlo para hacer los ajustes. Esos mismos ajustes que nosotros hacemos en la primera infancia, eso Así que yo es. les describí a ustedes de que yo, por ejemplo, en mi casa, cuando los niños estaban muy pequeños, hubo cosas en las que me tuve que poner como, sí, como un poco drástica y muy práctica por evitarle riesgos a ellos y porque si no yo me hubiese vuelto loca en el proceso, porque de verdad es muy desgastante cuando son dos o más, con uno Claro, difícil también. Entonces me tocó ponerme estricta de que, por ejemplo, la nevera. A mí me tocó en una época ponerle candado a la nevera. ¿Por qué? Porque resulta que el tema con Gabriel era terrible. la O sea, él ansiedad de querer trataba comer, la claro, puerta de la nevera, Gabriel comiendo indiscriminadamente y no era un tema de hambre, era un problema, un trastorno de conducta alimentaria que tenía, su TDAH, bueno, muchísimas cosas. Y entonces los niveles de estrés, de ansiedad, de frustración que eso generaba era altísimo. Solución, pongámosle un candado. claro. Vamos a ver si va a ser capaz de tumbar la puerta de la nevera. Que hubo otra época que le dio porque me hacía sopas en la poseta. Todo le echaba en la poseta. Entonces eran ciertos artículos en particular que con los que él le gustaba hacer eso. ¿Qué tuve que hacer? Desaparecerle todo eso de la vista. Todo con lo que consideraba que pudiera ser peligroso, todo bajo llave. Entonces con todo eso me ahorraba muchos problemas, ¿ya? Y eso fue cambiando a lo largo de los años, con los ajustes, con la comprensión, con los entrenamientos, con trabajar muchas cosas, muy bien, pero que todos esos ajustes que en un momento fueron importantes, fueron muy importantes porque le dieron a él comprensión del entorno, de entender el por qué las cosas se hacen de determinada manera y de seguir avanzando en ese proceso. Muy bien, y los ajustes siempre van a tener que estar, siempre, siempre, siempre. No es un tema de la primera infancia, es un tema que en Así es. función de la etapa que vamos viviendo, yo siempre se los he dicho, siempre es volver a empezar, porque cada etapa representa retos nuevos, ¿ya? Totalmente. Entonces, volver a hacer ajustes. Mira, hoy me pasó. Hoy fuimos al ensayo de música con Matías, está en su penúltimo ensayo para su presentación. Matías siempre le gusta sentarse al lado de un compañero que se llama David, porque hay una parte de la pieza donde uno empieza a hacer como un solo, después viene él, entonces, bueno, no sé, tal vez ese proceso de estar uno al lado del otro solo orienta a él. Hoy llegamos un pelo tarde y le tocó sentarse, estaba David, otro joven, esto es un ensamble donde hay, la mayoría de las personas son personas con síndrome de Down. Entonces, estas personas, las mamás, le brindan los apoyos, ¿ok? Mati, no, o sea, Mati se sienta solo, yo me siento por ahí enfrente de él y él sencillamente lo que busca es como una aprobación mía de que yo esté ahí. Pero si yo me llevo a sentar al lado, me corre, literalmente, porque me pasó en un ensayo. Fuera, para allá, para allá. Y yo, bueno, Oye. ok. Entonces hoy resulta que pasa eso, está sentado otro muchacho con su mamá, y le toca sentarse ahí, ya eso, él puso mala cara, ya empezamos mal. Ya puso mala cara, resulta que la señora, pues, no sé, por su personalidad sería, entonces le hacía preguntas, le dice que porque tenía mala cara, Matías cada vez estaba peor, iba tocando la pieza, se salía del ritmo, estaba tocando durísimo, entonces el profesor Mati, ¿pero qué pasa? Hasta que llegó un momento que este yo dijo, ya, se acabó el ensayo, yo no quiero ensayar más. Entonces, bueno, esas son las cosas que la gente que la ve desde afuera puede parecer muy grosero. Me tocó Grosero. agarrar al profesor, el profesor necesito hablar con usted un momento, sacarlo
del salón y explicarle lo que estaba pasando. Decirle, profesor, necesito que cambie de puesto al muchacho, páselo para la silla donde está Matías, para que esté con su mamá, ponga a la mamá de David al lado del muchacho y ponga a Matías al lado de David, porque ese es el problema que tenemos. Es simplemente ese es el problema. En serio, sí, ese es el problema. Entonces, y el tema es que la señora lo seguía hostigando, claro, de muy buena intención. Claro, Ella no claro. sabía lo que estaba haciendo. Y me era Claro. muy difícil una persona que primera vez que veo en mi vida hacerla sentir incómoda delante de 20 personas y decirle, señora, esto no le haga a mi hijo porque se está sintiendo, o sea, Claro, esas claro. situaciones son complejas. Entonces, bueno, hicimos el cambio y efectivamente él pudo fluir el resto del ensayo sin problemas, ya se levantó con mejor cara y me pidió hasta disculpas cuando salimos, ¿ok? Entonces, fíjense la serie de situaciones que se presentan y a mí como todo el mundo, claro, a mí me da pena que él tenga esas reacciones, pero me toca hacerme el teflón, ¿entiendes? Al que no le pareció y no le gustó, yo trato de buscar la solución, que fue lo que hice hoy. Pero que me van a seguir pasando esas situaciones en la vida, sí, sí me van a seguir pasando. Y el gran reto, cuando se es un adulto, que entonces estamos como, cuando tú recibes un diagnóstico de adulto, el tema es que estás como más huérfano con respecto a la red de apoyo. Porque te toca ponerte a convencer a todo el mundo que no era que tú eras excéntrico y te gustaba hacer la vida de cuadritos a la familia, sino que es que tú tienes una condición, ¿ya? Y entonces cuando tú sales a hablar de esto abiertamente, la gente te cuestiona, así como te cuestionaron a ti de mamá, y llegaste a casa de la familia a contar que tenías esto y te decían que eso no podía ser, que el niño estaba sano, que era que tú no sabías criar. Entonces imagínate cuánto más un adulto que es completamente cuestionado y que muchas veces lo que siente es que, la gente cree que yo estoy dando ahora una excusa de que por qué yo me comporto así. Entonces fíjense cómo puede ser de compleja la situación y la persona irse aislando. Sí, y volviendo un poquito a lo que tú hablabas hace ratico, ¿no? Yo tuve una experiencia muy bonita, atendiendo el niño tenía 4 años, 4 años. Una familia muy bonita, la mamá, el papá, el bebé. Y la señora me decía, Liani, es que yo creo que a él le pasa algo, al esposo, porque hay tantas cosas parecidas al niño. Yo siento que tengo 2 niños, me dice. Y el esposo, un profesional, ya graduado con su trabajo, se desempeñó en el área de la informática, en la computación. Y una vez estaba trabajando con el niño y él se sentó en el suelo, cruzó las piernas y se nos queda mirando y me dice, ojalá que cuando yo ojalá y cuando yo estuve pequeño hubiese contado con una maestra como tú, que me hubiese podido entender y me hubiese ayudado como tú estás ayudando a mi niño. Para mí fue difícil, me dice. Fue muy difícil entender muchas cosas. Fue muy difícil poder entender por qué yo no podía hacer exposiciones con mis compañeros. No porque no era capaz de aprender, era que no era capaz de poder enfrentar la situación. Exactamente. Entonces él dice, para mí fue difícil no porque no aprendiera el área, porque me apasiona, dice él. La computadora me apasiona, pero era trabajar en grupos, yo prefería estar solo en mis trabajos. Era preparar, era ponerme de acuerdo, eran cosas que yo no podía hacer, entonces me obligaban, claro, mis papás tampoco sabían, me regañaban, mi papá médico, entonces obviamente médico y mi mamá profesor, yo tenía que ser inteligente, pero no era que no era inteligente, era que no podía enfrentar esas situaciones sociales que implicaba el estudio, el hacer trabajo, el pararme frente a tantas personas, el tener que decirle a la profesora, entonces él decía, ojalá que yo hubiese tenido una maestra como tú, para aprender como mi hijo está aprendiendo, sin llorar, sin salir corriendo de hacer las tareas. Entonces eso fue algo que a mí de verdad que me marcó y es allí la importancia, ¿no? De que ojalá todos tengan la oportunidad de recibir el diagnóstico a tiempo y no concentrarnos en se porta bien, hace las tareas y saca A en todos los contenidos. Y entonces Entonces llegamos a la perfecto porque adultez te ayuda a contar las arrastrando todo esto de la infancia, ¿verdad? Que afectó mi autoestima, que me limitó quizás para poder desarrollar habilidades que me permitieran ser quizás un poco más funcional en mis interacciones. ¿Okay? Entonces,
Sí, y este es el caso de la adultez. Ese señor nunca tuvo un diagnóstico, pero obviamente por todo lo que nosotros observamos y lo que yo vi, el señor se encontraba dentro de él. Pero bueno, ya Claro. como Y a mí decía, me ha pasado con 2 o 3 mamás, que entonces, pues ya cuando tenemos tiempo trabajando, entonces me empiezan a traer el tema a colación, porque por supuesto, entonces viene el tema de que yo siento que él no me apoya, que no me ayuda, que no interactúa con él, que pues yo estoy sola en esto, y entonces bueno, cuando empezamos a revisar, y siempre viene esa verbalización de que es que yo creo que él también tiene. Entonces, cuando yo en serio, cuando me lo digo en serio, ¿por qué? Entonces, bueno, empezamos a revisar, trato de buscar allí si podemos entonces utilizar algún tipo de test que permita, bueno, que la pareja mida ciertas cosas, inclusive con la propia familia, y allí también tiene que comenzar un proceso de darle herramientas a esa esposa de cómo poder tener un mejor manejo de su relación y cómo empezar a incluir a pequeños pasos al papá en ese proceso. Yo le decía estos días a una mamá, le decía, mira, vamos a comenzar desde lo más chiquito, 5 minutos. Vamos a trabajar primero que nada tiempo de calidad, en función que de las actividades de los intereses restringidos de tu hijo. Tú le vas a explicar a tu esposo que lo que se va a dedicar es a narrar qué es lo que el hijo está haciendo, simplemente eso se va a tratar de interacción. Que él va a centrar su atención en ir describiendo, describiendo pues todo lo que el niño está haciendo, y poco a poco pues lo vamos a ir incorporando, pero en espacios así de chiquiticos. Y ahí vamos a ir ganando y vamos a ir viendo que va sucediendo claro, esa interacción. Y ella quedó muy impresionada porque decía eso, que ella decía, bueno, pero quédate aquí media hora con él. Entonces sí, él está ahí con él, pero se pone en el teléfono. Porque no tienen la herramienta, porque él busca el teléfono porque ahí está el interés. Sencillamente el tema es, bueno, me pidieron que estuviera con él, literalmente, con él, claro, pero no estoy interesada. Pero claro, no interactúo porque no sé cómo hacerlo, no es porque no le interese, son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Entonces, bueno, poder comenzar a brindar también esas herramientas a la esposa, a mamá, entonces evidentemente también mejora el cuadro. Hay adherencia al tratamiento allí por parte del esposo, que muchas veces también cuestiona estas asesorías porque se empieza a sentir como atacado. Porque entonces ahora claro, tú eres el que sabe de esto, entonces yo parece que cada vez hago menos y entonces es preferible que me mantenga más al margen, y esa pues obviamente no es una buena receta, porque eso va fracturando, va generando resentimientos y muchas veces pues se rompen las relaciones también porque no hubo las herramientas para trabajar en función de los talentos de cada uno, sino que quedamos compitiendo a ver quién era el que realmente estaba comprometido en la historia o no. y así como esas cosas suceden en la familia, dentro del hogar, sucede en el campo laboral. Entonces muchas veces están un periodo de tiempo en un empleo, terminan siendo este, o se van o los votan, porque Exacto. difícilmente pueden establecer relaciones en grupos, difícilmente pueden ser empáticos con sus compañeros o aceptar una crítica del jefe, ¿ok? En el caso del adulto que no ha recibido un diagnóstico, Claro, suele, exactamente. suele Ujú. suceder. Entonces, no, Suele eso es lo que suceder estás loco, eso es lo que estás loco, que se vaya de aquí. No, y sí, resulta que lo que necesita es su espacio, su oficina, donde nadie moleste mucho, donde las personas no interactúen mucho con él, y me va exacto. mejor en mi trabajo de escritorio, en mi computadora, prácticamente ella y yo. Claro, sí, y que puede ser muy, muy bueno en lo que hace, pero estas Ujú. particularidades que tiene hacen que se vea así. Estaba viendo un programa muy conocido de Discovery que es se llama Pesca Mortal. Entonces resulta que, bueno, los del barco estaban esperando, tenía que venir como un buzo, pero muy especializado, porque no sé qué le pasaba al barco, entonces no sé qué era lo que había que hacerle, qué tal. Viene la persona que la habían súper recomendado, y resulta que cuando llega allí, pues el demasiado hiperformal, ¿no? Terriblemente hiperformal, entonces inclusive el capitán se le cuadró, entonces todo así como que, bueno, y este más o menos qué le pasa. Había como que una correa especial que necesitaba, creo que era como un tema de seguridad, y le dijeron que ellos no la tenían. Y él entró en una crisis, pero fue impresionante ver la crisis que hizo por una angustia tremenda porque no estaba la correa. Agarró su bolso y se fue. Y se fue en un soliloquio, que además es una particularidad dentro de los autismos de alto funcionamiento, que es hablar solo. Eso es diferente a la ecolalia. Esas son dos cosas muy distintas. Esa es otra característica importante.
Y entonces, bueno, siguen filmando a la persona, entonces ellos se pusieron a buscar la cuestión, entonces le dijeron que no, que ya la habían conseguido, entonces enseguida él dijo que bueno, que él entraba, pero que tenía que entrar de primero, que tenía que entrar solo, o sea, hizo una serie de exigencias, que entonces, bueno, el capitán se reía y decía, bueno, que realmente lo contrató porque era una persona muy especializada en el área, pero que siempre le decían que era muy difícil trabajar con él por lo excéntrico. Tal vez esa persona no tenga el diagnóstico, pero uno que tiene el ojo afilado para asuntos, yo decía, probablemente puede tener un autismo de alto funcionamiento. Y para el resto de la gente desafortunadamente lo va a catalogar como una etiqueta muy desagradable. No, el tipo lo que está es loco. Lo que estás loco, claro. Ujú. Suele suceder, suele suceder. Yo no sé si nosotros comentamos de un caso de una evaluación que tuvimos nosotros en la escuela donde el mismo joven pidió que le explicaran si él Esa era resultaba la TEA, que me contaste. que por favor él le permitieran estar presente al momento de dar el diagnóstico, porque él venía atravesando una serie de situaciones a nivel socioemocional hasta el punto de caer en una depresión, como para quererse autoagredir, porque él no lograba entender por qué él no podía estar con los compañeros de aula, por qué él no lograba entender ciertas cosas, por qué ciertas cosas les parecían estúpidas, y eso hacía que él tuviese ciertas dificultades con su grupo etario. Entonces, obviamente tú lo escuchabas hablar muy brillante en los temas que él manejaba. Él decía que él quería ser un neurocientífico, porque se apasionaba por la parte del cerebro y el funcionamiento del cerebro, y eso era, a la edad que él tiene, 15 años, era su tema. Y te podía explicar del cerebro mejor que un neurocirujano. ¿Ok? Entonces, él pidió que por favor le dieran el diagnóstico porque él sentía que sí, que obviamente habían cosas que eran totalmente diferentes a las de su compañero. Por ejemplo, él dice, yo a veces trataba de hablar de buena manera, pero no lo podía lograr. Entonces tú sabes que en ellos hay carencia de filtro, esa falta de filtro en ese lenguaje social, y que le ocasionaba también ciertas dificultades. Entonces, por ejemplo, bueno, la verdad es que mi promedio es de 19.7. Si yo me esfuerzo, porque esta cuerda de idiotas no se puede esforzar un poco más. ¿Okay? Y eso a voz populi. Y Claro. obviamente eso le generaba. Entonces él decía que por qué él tenía que hacer esas cosas, que él sabía que no estaba bien, pero que tampoco sabía por qué lo hacía. Entonces él quería las respuestas para él poder entender. Exacto. Una vez que obtuvimos el diagnóstico, obviamente, el chamo estaba dentro del espectro, se le explicó y se le dijo que entonces el diagnóstico no iba a ser utilizado para justificar sus comportamientos, que a partir de ese momento íbamos a trabajar con la autorregulación de ciertas conductas que le iban a permitir a él mejorar la interacción con sus compañeros. ¿Okay? Eso está excelente. Entonces, sí, a partir de allí, bueno, tú sabes, el correo, teléfono, todo, cuando tú necesites el SOS, aquí estamos, tal, Claro, para para brindarle brindarles todos orientaciones. los apoyos, Sí, así es, que le claro. permitiesen a él, Sí, mejorar exacto, sus sentirse relaciones. solo es muy importante porque me recordaste una de las pacientes y y pasó eso precisamente, que la paciente le enviaron una cantidad de material que había que leer, pero ella me decía que ella como que leyendo no era como que más captaba las cosas, que ella las captaba más como a nivel auditivo, que entonces que no hallaba cómo hacer con ese proceso, entonces le decía, bueno, pero es fácil, o sea, ve leyendo, pero a la par que tú vas leyendo a tu ritmo, comienza a generar mapas conceptuales, ¿ok? O sea, la forma es como plasmar la forma en la que tú sientes que tu mente va comprendiendo esos procesos. Haz lo tuyo, no tienes que, porque todo el mundo sigue un método particular para manejar esa información dentro de esta empresa, tú tienes que manejarlo así. De eso no se trata. Se trata de que tú puedas adquirir los conocimientos para que tú los puedas poner en práctica. No importa Así es, la ruta que tú sigas, lo importante es que tú puedas sí comprender bien ese proceso. entender, claro. Y eso ha sido una técnica pues bien personal para ella, pero que le ha sido muy efectiva. Entender de que no tienes por qué seguir el molde de lo que todo el mundo sigue,
sino que es válido, que está bien, que ella tenga una ruta diferente que la hace a través de los mapas conceptuales. Claro. Entonces, Sí, excelente. fíjate, una cosa tan simple como esa, que cuando ella me lo dijo, a mí eso me vino a la mente así. Yo no tuve, no, o sea, no, para mí no fue mayor esfuerzo decir eso. Y ella me dijo, doctor, yo llevo una semana aquí llena de la angustia porque se me van a acabar los días que yo tengo que manejarme en este contenido y yo no sabía qué hacer. Entonces, esa es otra particularidad. Estas grandes capacidades y habilidades para cosas que realmente son muy complejas, porque en lo que ella trabaja, créanme que no cualquiera, pero algo tan simple como eso, ella está generando ese nivel de conflicto. Alianis, léete el comentario, por favor, que es que no cargo los lentes. A ver, aquí está Milton. Hola Milton, gracias por acompañarnos. Dice, una efectiva convivencia requiere de una buena tolerancia. Luego tenemos aquí CIES. Dice, licenciada Leani, le escucho en privado por una consulta. Mi nene tiene autismo leve, hace un año le envié correo y usted me envió todo lo que ofrece en sus terapias, me puede escribir. Bueno, luego hablamos al privado, ¿viste? Exacto. Luego te hablamos al privado. Amar, te iba a comentar, ¿tú viste la película del contador? Sí. Si no la has visto, ok, fíjate ese adulto, fíjate esa batalla, ¿qué hizo que él en la Es un adultez? caso demasiado interesante para analizar. Totalmente. Ojalá que las personas que están aquí la Totalmente. vean si no la han El visto. protagonista es Ben Affleck, ¿okay? Es una película bastante conocida, pero de verdad que es muy interesante a nivel psicológico porque primero, estos son un par de hermanitos que los cría solamente el papá, la mamá, la figura de la materna no estaba. El papá era como alguien acoplado al ejército, pero una persona de estas que desafortunadamente por el mismo proceso del ejército con unos traumas y unos trastornos mentales bien severos, pero por supuesto el hecho de ser militar hace que él estuviera muy apegado a la norma. Muy bien, entonces al ver que era tan diferente este hijo, él a lo que se aboca es como a brindarle una serie de herramientas y desarrollar una serie de habilidades que le permitieran realmente como defenderse frente a la vida. Pero generando, era prácticamente el señor a lo que se dedicó fue como alimentarle aún más todas sus características dentro de la condición. Eso fue lo que hizo el papá. Realmente no buscó que él pudiera ser adaptativo y generar otras formas de relacionarse, sino lo que hizo fue como decir, bueno, esta persona tiene estas características y en función de eso brinda una serie de ajustes para que esta persona se desarrolle. Entonces, bueno, esta persona crece súper inteligente, su interés restringido era la contabilidad. Ese era el interés restringido, muy hábil, pero con una serie de habilidades que obviamente pues no van dentro de la norma social y que hacían que él pudiera hacer una serie de cosas que enamoran dentro del drama de la película, pero esa dificultad de su interacción social, de no poder comprender, de no poderse manejar, a la final tuvo que apartar a esa persona. Pero la verdad que la película es súper interesante, quien se la pueda ver, véala porque realmente Clarissa fue una persona que nunca tuvo diagnóstico, fue una persona que sencillamente vivía en base a su rigidez de toda la estructura que le siguieran alimentando desde la primera edad, que no entiende bien el cuadro, cree que es un sociópata, sería lo que la persona a rasgo modo pensaría que no, pues no es un loco sociópata, no. Realmente sí, es una figura de un autismo clásico, con un nivel de coeficiente intelectual por encima del promedio. De verdad que la película es bien interesante y vale la pena que se la vea. Interesante, es que tiene todo, y el papá dentro de eso, que bueno, en su ignorancia, por así llamarlo, lo que quiso fue protegerlo y defiéndete de esta manera. Exacto. Y tal cual, literal, creció defendiéndose de esa manera. Exacto, porque su papá claro. en el amor de padre lo único que le pudo dar fue eso. ¿Okay? Y el otro aspecto que a mí me impactaba mucho era lo sensorial. Sí, unas capacidades sensoriales demasiado, pero demasiado agudas. O sea, aquí el tema era, o sea, ya había una integración pero excesiva a nivel sensorial. ¿Pero por qué? Porque eso se volvió un mecanismo de defensa para él. Así y es. esto, claro, fue parte de la misma formación, de las cosas a que le desarrollaron y le estimularon tanto, que le permitió esos niveles sensoriales tan, pero tan agudos. O sea, realmente sí, él sí se movía, era a nivel sensorial. No sencillamente como que, bueno, el área sensorial es donde tú filtras estímulos para interpretarlos y saber cómo te conduces en el ambiente. Entonces, es como la línea media en la que todos nos desarrollamos. Esta persona no, esta persona estaba como
como si te mimetizaba con el ambiente, como si fuera un arácnido. O sea, toda esa información sensorial era lo que le permitía andar. De verdad que sí, ese es otro rasgo bien interesante del proceso, porque todo el mundo tiene como un canal sensorial particular para el aprendizaje y que es con el que más se identifica también para relacionar. Es raro que una Así persona es. los desarrolle todos. Tal vez donde yo veo más que pasa eso, sí es en la gente que tiene toda la vida haciendo cosas que tienen que ver mucho con el cuerpo. Los atletas, los bailarines, porque obviamente, o sea, para ellos el tema propioceptivo es la razón de ser. Entonces, lógico, quien obviamente mueve todo a través de la propiocepción, tiene que tener una percepción diferente de la realidad. No puede tener la misma de quien tiene un proceso más sedentario, más intelectual, o más auditivo, no. O sea, quien vive la vida a través de la propiocepción tiene esa particularidad. No es todo el mundo que lo desarrolla así. Claro, claro. Es verdad que sí, entre tantas películas que yo he visto, esa fue una de las que más wow, sobre todo por el tema de la adultez, porque ya, por ejemplo, la otra de Mi nombre es Khan, allí ves también, Muy buena película. sí, y no, la vida en pareja, ¿no? De él, las Sí, obsesiones que tenía. Ujú. Y fíjate que ese diagnóstico era Asperger, creo, en ese momento, el que él tenía. Y dentro de su diagnóstico, fíjate a lo que él se dedicó en todo claro. lo que fue la Sí, sí, película. hay muchas películas interesantes. A mí siempre se me da el nombre, ella es súper conocida. Ay, Dios mío, ¿cuál es el nombre? Hola Pero bueno, ella Beatriz, buenas noches. es muy conocida porque es esta señora que inclusive hoy en día tiene doctorado, que ella se especializó fue en la parte Templen del Grandin, llamado Temple Templen Grandin. Grandin. La historia de Temple Grandin también es súper interesante porque la mamá, realmente la mamá hizo un trabajo maravilloso desde el tema del amor de madre, o sea, de decir, yo creo que esta señora lo que más lo impulsó, y de verdad yo me siento muy identificada con eso, es el tema de que yo tengo que dejar a mi hija preparada para la vida. Y Así entonces la es. señora la obligaba muchas veces a vivir situaciones que para ella eran muy complejas, que no quería, pero que ella sabía que era muy importante que las viviera. Y que a veces cuando le pasaban que ella venía a quejarse por situaciones que la frustraban, pues ella trataba de ser muy objetiva, de decirle, mi amor, es que no todo el mundo, o sea, va a estar interesado en hablar de eso, la gente se aburre porque te escucha hablar de eso. Tú tienes que aprender a medir los temas, a manejarlos. Y todo ese aprendizaje también es importante, porque uno muchas veces, como papá, pues le duele mucho que el hijo tenga esas experiencias y lo que hace es que la ropa y le hace la burbuja, como a ti Sobreprotege, me claro. pasó el otro día también, porque en su hiperformalidad, la profesora se salió del salón, los niños empezaron a hacer fiesta, por supuesto se quedó como un lord de la corte inglesa, sentado Ujú. tranquilo en su puesto, cuando la profesora venía, la profesora de él es muy estricta, entonces una de las niñas le dijo, Matías, no vas a decir que estábamos haciendo escándalo, no vas a decir quién era. No determinaba, entró bien la maestra del salón, cuando Matías, ¿por qué pone eso tan apreciado? La niña le pegó, le dijo que un término que se usa aquí en Colombia de cuando la gente vaya a acusar al otro, no, que sí está, ¿qué tal? Y por supuesto él se alteró, ¿no? Él nunca, porque eso se le ha enseñado que a las niñas no debe pegarles, que bueno, a nadie le debe pegar, A pero que a nadie. las niñas en particular, jamás. Y entonces él le decía, ¿no? Que le dijo, no, que tú me tienes que respetar, que tú no me tienes por qué pegar. Y por supuesto, él se sintió mucho, se puso a llorar y la profesora le decía, pero Mati, no te pongas así, no, que tú te portas muy bien y tal. Entonces cuando él viene y me echa todo el cuento, yo le digo, mi amor, mira, en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Tú hiciste lo correcto, quedarte sentado en tu puesto. Pero a menos de que la profesora cuando llegue directamente te pregunte, Matías, cuéntame qué estaba haciendo cada niño, tú te reservas esa información para ti. Porque como te diste cuenta, eso en vez de acercarte a los compañeros de clase, hace que los compañeros te rechacen, ¿ya? Porque nos estás acusando. Ellos lo que estaban haciendo no era correcto. Muy bien. Pero a menos de que la profesora directamente te solicite la información, es la información que tú la puedes tener para ti, a menos de que hubiese sucedido algo grave, que hubiesen lastimado a un niño, que pasara algo que ese niño requiriera de la atención inmediata de la profesora y había que comunicar eso. ¿Eso fue lo que pasó? No, mamá. Bueno, entonces eso te tiene que servir de experiencia para próximas situaciones. A mí se me arregló Claro. el corazón y me dio provocada agarrar a la muchachita y a cortar uñas, por supuesto, pero tengo que mantener la ecuanimidad y ser objetiva de enseñarle y mostrarle esas cosas. Porque situaciones como esas, ahora es que le va a faltar vivir a Matías.
a sus tiernos 12 años. Entonces esa es otra parte compleja del proceso. Sí, por eso es que es muy importante no sobreprotegerlos tanto. Ellos tienen que vivir las experiencias que les toque vivir. Obviamente el adulto para orientar, canalizar, brindarle los apoyos. Pero la vida es así, la vida es cambiante. La vida no es un algodón constante. Exacto. Hay momentos buenos y momentos que no son tan buenos. Entonces es importante que ellos aprendan a manejar las diferentes situaciones que se les van presentando. Claro. ¿Okay? Y sobre todo, bueno, cuando estas cosas suceden a nivel de la primera infancia, a nivel de los primeros años de la escuela, es sumamente importante manejarlos de la manera adecuada. ¿Por qué, Ámbar? Porque me he encontrado en la escuela especial niños que han atravesado situaciones como esta y aun cuando tienen todas las habilidades para tener una inclusión educativa, una prosecución educativa exitosa, se quedan porque hay situaciones con las que no pueden lidiar y no tienen los apoyos para seguir avanzando. Y tú sabes que esos son periodos entre la infancia, el cambio a la adolescencia. Ya tú sabes que nuestros muchachos pasan por situaciones emocionales que obviamente les impactan con o sin condición. ¿Okay? Claro. Aún sumado, entonces imagínate tú sumado a una condición que yo no termino de entender del todo, atravieso esta serie de situaciones dentro de mi institución, yo me quiero ir de aquí, yo me voy donde me sienta mucho mejor. Si yo no tengo los apoyos, si yo no tengo los especialistas que me ayuden. ¿Ok? Entonces, ahorita hay un caso que yo de verdad sentí mucho dolor cuando le pregunté, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en el liceo? No, yo abandoné ese liceo. Eso era un nido de delincuentes. ¿A qué hacía referencia él? Al maltrato, al bullying, a muchas otras cosas que él estaba viviendo. Y entonces él dijo que el mejor se iba a quedar en la escuela especial. Y es un chamo de 12, 13 años con muchísimas habilidades. Entonces, claro. Sí, eso son situaciones pues también muy duras que también tenemos que como papás sopesar, bueno, en aras de apoyar a nuestro hijo, porque tampoco lo vamos a tirar hacia los leones sabiendo de que ese es el proceso. Claro. Siempre hay que buscar, bueno, en el caso de cada quien, ¿qué es lo más apropiado? A veces hay que salirse un poco de lo convencional, de lo tradicional, porque si realmente queremos apoyarlo, tenemos que buscar los medios de cómo hacerlo. Así es. De eso se trata un poco. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes la noche de hoy, que quedara un poco bien claro el tema de los criterios diagnósticos, de precisamente mirar este tema de las comorbilidades, de darnos cuenta un poco de la diferencia del proceso cuando se hace en la primera infancia a cuando llega en la adultez, porque pues bien ustedes lo saben, ahorita pues hay una gran polémica por una persona pues que es una influencer, alguien que está en redes sociales y en la televisión peruana, que de la noche a la mañana pues se le pone un diagnóstico así súper guau, a la par de salir vendiendo un libro de su experiencia, cosa que realmente pues hace como que genere polémica, que no le dé credibilidad al asunto y que si uno lo revisa objetivamente pues para uno no entra nada dentro de los criterios diagnósticos. Claro, ojo, la vida de las redes sociales normalmente no es la vida de lo que las personas realmente llevan en la cotidianidad, pero tiene que existir una cierta congruencia. Entonces el tema era hablar de esto para que no pase esa sensación de ideación mágica, de creer, bueno, no, si eso es así, entonces quiere decir que mi hijo puede o que yo estoy en tal condición. No, acuérdense que lo dijimos, hay unos criterios bien definidos para hacer diagnósticos y a partir de allí todas las características que tiene la persona dentro de su particularidad, porque por eso es que hablamos aquí de un amplio espectro. Entonces la invitación es realmente a documentarse, a buscar a los diferentes profesionales, a tener todos los apoyos terapéuticos para que realmente, como yo siempre he dicho, el diagnóstico solo es un punto de partida, pero que mientras más adherencia del tratamiento y a todos los procesos que se deben hacer, siempre va a haber un buen pronóstico. No sé si quieres agregar algo más, Ariani. Totalmente de acuerdo contigo. Seguir documentándonos nosotros en nuestra misión de seguir informando y formando a nuestros papás acá en nuestro grupo de apoyo. Es nuestra misión y nuestro propósito y nuestro objetivo de este grupo. ¿Ok? Apoyarse en los especialistas. No nos quedemos en lo que vimos en las redes, no nos quedemos en lo que nos contaron. Vamos a ser responsables y bueno, acudir a quienes tengamos que acudir. Y bueno, aquellas otras personas que las invito a ser responsables y a no
crear falsas expectativas, a no jugar con una palabra que pesa quizás mucho para algunas personas. No digamos que pesa, que en un momento impacta y duele. Entonces, bueno, el respeto a nuestra sociedad. Bueno, Ana, de verdad que creo que fuimos bastante específicas, como siempre, bastante concretas. Ya sabes, más información en internet hay muchísima en cuanto a los criterios diagnósticos, pero ya saben, apoyados, orientados y guiados por un especialista. Entonces, bueno, no me queda más que despedirme. Hasta la próxima y qué bueno que tengan una feliz noche y tú también. Bye. Gracias, Lienes. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a todas las personas que estuvieron acá con nosotros y a las personas que lo van a ver en diferido. Muchísimas gracias porque todos los lives tienen muchísimas reproducciones. El último live que hicimos ya va llegando a las 10.000 reproducciones. El anterior a ese a 12.000. De verdad, muchas gracias porque para nosotras es muy valioso pues el hecho de darnos cuenta de que esto que hacemos, que preparamos con mucho amor para todos ustedes, pues está cumpliendo su misión y esa es la idea. Nosotros simplemente pues lo que queremos hacer es ese aporte en función de la experiencia que tenemos cada una. Entonces, que Dios nos bendiga y que tengan todos una excelente noche. Feliz Gracias, semana. Magali, gracias. Saludos, chao, que estén bien.